abril, uno similar en el mes de mayo y el que se está pagando en este mes, durante este mes, de 5.000 pesos. ¿Qué va a pasar en la segunda parte del año? Bueno, con este aumento que estaría cercano al 12,15%, el acumulado hasta el 30 de noviembre de aumentos en jubilaciones y pensiones y asignaciones será del 35,89%. Lo que se pretende, lo que se espera, la expectativa es que el aumento de diciembre termine arrojando un acumulado anual que esté cercano a los acuerdos paritarios. Estamos hablando de un 45%. Si la inflación, como hay pronósticos que ya lo están indicando, supera finalmente el 45%, es en esta situación donde no se descarta un cuarto bono sobre fin de este año. ¿Qué pasa mientras tanto con las realidades paralelas? Porque en seguridad social por lo menos siempre está la realidad paralela. El tema de los bonos compensan a las franjas jubilatorias y de pensiones de haberes mínimos y medios, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el otro 20-30% que está por arriba de esas escalas? Viene perdiendo entre el año 2018 y el año 2019 19,5% de aumento, viene perdiendo con el incremento diferencial que hubo para abajo en marzo del año 2020 con los aumentos por decreto y sigue perdiendo porque no tiene compensación de ningún tipo de bono. Esto lo que logra una vez más es que haya otra ley previsional que, al igual que la ley previsional 2018-2019, termina en demandas judiciales. Deja a los jubilados y pensionados a las puertas de la justicia esperando los tiempos interminables e inexplicables que tiene la justicia y a un Estado endeudado permanentemente en la obligación de tener que pagar retroactivos por deudas previsionales. Este punto puntualmente, este punto que acabo de remarcar, es una de las inequidades que muestra permanentemente la seguridad social. Vamos a dar detalles específicos de este aumento que se viene, que se va a anunciar, que no está lejos de esto que estamos diciendo, 12,15% de aumento, alcanzará a 18.400.000 beneficios previsionales y sociales. Estamos hablando de jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, asignaciones familiares, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo y las asignaciones que se pagan por única vez. Importante, si bien son medidas que alcanzan a todos los beneficiarios del sistema nacional, es importante que sepan que el haber mínimo quedaría a partir del 1 de septiembre en 25.800 pesos aproximadamente, y la asignación universal por hijo, por embarazo y el techo de asignaciones familiares en aproximadamente 5.050 pesos. Esto es lo que les estamos adelantando y que va a ser confirmación, que se va a confirmar seguramente en los próximos días. ¿Vieron que con la app Superviel Jubilados podés operar y resolver las consultas de tu jubilación desde el celular? Sí, y además entras con tu cara sin tener que recordar claves. Esto es aptitud. Descargala en superviel.com.ar. Te acompañamos siempre. Superviel, mira. Entro y hago todo lo que necesito hacer sin dejar de pedalear. A esto lo llamo aptitud. Realiza todas las consultas de tu jubilación desde el celular. Te acompañamos siempre. Superviel. Bueno, y acá estamos y estoy hablando porque hay una última noticia. Por supuesto, presento a la mesa Damián Di Pace con el análisis económico, Adrián Trócoli, abogado previsionalista, Gustavo Beberaggi, con toda la temática que tiene que ver con la seguridad social. Vamos a estar hablando con él de esta tendencia de que está bajando el número de aportantes asalariados, suben la cantidad de monotributistas en la Argentina, cada vez más beneficios de pensión a través del asistencialismo, una situación complicada para el sistema previsional. A los tres les agradezco y empezamos con Damián Di Pace con el último momento, declaraciones del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni. Exactamente, sí, una información muy esperada por los trabajadores que estaban pagando impuestos a las ganancias con la nueva cambio del tope de 150.000 pesos. Ayer había
había trascendido, Clara, que se iría a subir ese tope por decreto entre 170.000 y 180.000 pesos. Sería un ajuste entre el 13 y 20%. ¿Cuál es la declaración de Moroni? Hace una hora, estos últimos momentos, informa que el objetivo final del gobierno es que paguen ganancia entre el 10 y 11% de la población cuando venía pagando el 20% de la población. Pero que aún no está decidido si se va a incrementar ese tope. ¿Por qué? Porque si bien hay ley de impuesto a las ganancias, aún no fue reglamentada por AFIP y no se terminó de resolver esa parte del decreto. Es decir, que todavía está en vísperas esa idea de aumentar ese nuevo tope de ganancias. Lo acaba de decir el ministro de Trabajo de la Nación. Hace una hora acaba de informar que no se decidió aún si se aumentará otra vez el mínimo no imponible del tributo porque se demoró la reglamentación de la ley y aún no se conocen los resultados. Lo acaba de decir. Y estas nuevas modificaciones en ganancias y un posible aumento del salario mínimo vital y móvil en septiembre, lo que se trata es justamente de que las mejoras salariales no queden absorbidas por todo el tema ganancias. Eso es lo que se está tratando de buscar en un año difícil. Adrián Trócoli, hablábamos recién de la movilidad jubilatoria que corresponde a ley general. No entran en esta movilidad jubilatoria de los 4 aumentos regímenes especiales. Entre ellos, uno muy consultado en lo justo y necesario que tiene que ver con los jubilados docentes nacionales. Ya se sabe el incremento del mes de septiembre y aumentos que son semestrales. Como decía, los docentes tienen 2 aumentos por mes, marzo y septiembre, y esto los hace quizás los grandes perdedores, especialmente porque para estos docentes no ha habido casi bono porque nadie cobra algo cercano a la mínima. Son muy pocos los docentes jubilados por ley especial. Te doy 2 datos. Primero, el aumento de septiembre es 16,9. Esto nos deja en un 31,4 para este año, sí, para 2021. Decime cuánto perdieron contra la inflación, porque, Clara, vos sabés que del año pasado tenemos que medir, desde septiembre del año pasado hasta junio, solo junio, perdieron 6,2%. Y como el aumento va a venir en septiembre, el proyectado da una pérdida de 17 puntos. Voy a repetir, Clara, sí, el aumento a los docentes de este año, de septiembre a septiembre, porque viene descalzado, les hace perder a los jubilados docentes entre 16,8 puntos para ser. Esto genera reclamos, da razón para reclamos justamente por este deterioro o esta pérdida o este desfasaje entre el aumento que da el trabajo en actividad que se traslada después al jubilado y la inflación. Son reclamos que no se judicializan, son reclamos que quedan en instancias administrativas. No, ANSES no lo paga a menos que tengan un juicio anterior. Recordemos algo sencillo, la ley que está reglamentada por la ANSES que termina dando este aumento ahora, la reglamentación es lo que da este aumento, dice que tienen que cobrar 82%. Si perdieron un 16 contra la inflación, lo que sucede es que los activos también perdieron algo. Las paritarias docentes vienen atrasadas, Clara. En unos segundos vamos a estar hablando con Adrián Trócoli. Te dejo la pregunta: ¿qué está pasando con esta primera semana de turnos solicitados, mujeres con hijos para reconocimiento de aportes por tareas de cuidado? Y un adelanto, si es que lo tiene, que supongo que sí, porque siempre nos adelanta Damián Dipache, cómo viene el tema del anuncio de la inflación del mes de julio. Mientras tanto, vuelvo a saludar a Gustavo Beberaggi y lo convocamos para hablar de un tema que nos preocupa y tiene que ver con que desde hace una década, estos son cifras oficiales, va bajando la cantidad de aportantes asalariados, va subiendo la cantidad de trabajadores monotributistas y todo esto de los monotributistas se incrementó aún más en pandemia, de autónomos que dejaron esta figura y se refugiaron en el monotributo. Y mientras tanto, una seguridad social con una tendencia que va más por el lado del asistencialismo porque la gente no llega a tener aportes para jubilarse. ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando con la seguridad social? ¿Cómo encontramos el equilibrio, Gustavo? ¿Cómo estás, Clara? Muchas gracias. Un gusto siempre participar en el programa. Y sí, la realidad, y vamos al meollo de esta cuestión, todas estas cuestiones asistencialistas fueron para contener la imposibilidad que tenían los trabajadores de participar del sistema, de ser aportantes genuinos, de tener ingresos adecuados, y se les comenzó a dar la posibilidad de tener una contención desde la seguridad social. Desde esos 10 años o más venimos diciendo que esto no se ha ido solucionando, no se toman las medidas, sino que se ha ido agravando. O sea que hoy planteamos
cada vez más soluciones a las consecuencias y nos vamos sobre las causas. O sea, cada vez más empleo sin registro, cada vez más la imposibilidad de participar a los trabajadores de una contención de seguridad social adecuada y obviamente una degradación continua del sistema porque, como vos bien decías, crece el monotributo que, te recuerdo, hace muy poco las medidas se plantearon la necesidad de que cada vez más trabajadores participaran Gustavo, del régimen general, ¿no? Y un dato que no es menor, tenemos una seguridad social, un sistema previsional nacional que es solidario, que es un sistema de reparto, que el pago de las jubilaciones y pensiones y los distintos otorgamientos depende de la cantidad de trabajadores que aportan, un sistema que desde hace muchísimos años está recibiendo la ayuda de la recaudación tributaria, porque con aportes genuinos no puede llegar al equilibrio, y que encima la recaudación tributaria tampoco ya es suficiente. El equilibrio está cada vez más lejos. Yo te invito a que hagamos una foto del futuro. Hoy todavía tenemos una parte de los trabajadores aportantes en una proporción adecuada con lo necesario para el beneficio futuro, pero cuando tengamos esa masa de monotributistas que todos han reconocido y todos los estudios los establecen, altísimamente subsidiados, como vos bien decís, por el componente impositivo. ¿Qué va a ocurrir cuando el sistema esté ya al borde de la inanición, con un nivel de asistencialismo ya Gustavo, casi absoluto? ¿Cuál va a ser la solución, el equilibrio en ese momento? Te dejo una pregunta. ¿Qué opinás acerca del trabajo autónomo que no estuvo encuadrado en ninguna de las modificaciones que se han tratado en el Congreso en los últimos tiempos? Mientras tanto, vuelvo a Damián Di Pace y te pregunto, Damián, ¿qué se va a anunciar la semana que viene o en los próximos días con el número de la inflación de julio? Bueno, Clara, la inflación, las consultoras están dando una inflación del orden del 3%. El dato que está trascendiendo que va a ser menor, el gobierno tiene un dato menor, entre el 2,7 y 2,8%. A nosotros nos da 3%, inflación en alimentos 2,9%. Canasta básica, que le interesa a los jubilados, hay productos que están triplicando ese número. Y eso es importante porque en definitiva la inflación es un promedio. ¿Cuáles son esos productos? Bueno, en el caso, por ejemplo, crema de leche 8%, en el caso de aceite estuvo en el orden del 6%, lavandina en el orden del 7%, arroz en el orden del 6%, es decir, hay productos que duplican o triplican esa inflación media. Siempre julio es un mes muy estacional, ocio, esparcimiento, recreación, turismo es lo que suben ese indicador. El buen dato es que la inflación desacelera. El dato que hay que tener en cuenta es que desacelera poco y el piso de la inflación para los próximos meses no bajaría del 2,5%. Bueno, les quiero contar, mientras tanto, una información que también es motivo de consulta y tiene que ver con tecnología, con la posibilidad del plan Mi Compu y la posibilidad de obtener una computadora a través de 40 cuotas fijas, 40 cuotas fijas, toda la información que necesiten acerca del plan Mi Compu y esta posibilidad de comprar una computadora en 40 cuotas fijas, lo pueden consultar en Mayores, en el Face de Mayores Conectados Argentina. Trámite sencillo, mínimos requisitos, ¿sí? Ustedes pueden consultarlo, sí, ahí están viendo en pantalla, hasta 40 cuotas fijas iguales, la entrega es inmediata, 1 año de garantía a través de 40 cuotas fijas. Cuando se dice 40 cuotas fijas es la primera y la última exactamente el mismo valor. Bueno, y la primera consulta tiene que ver, que nos está llegando con Isabel Lucense, y la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. La señora puntualmente tiene el esquema vencido. Bueno, con esto es importante, depende en la provincia donde viva, pero ya se están distribuyendo las vacunas que van a reemplazar como segundo componente a la del Sputnik, que no ha llegado con serias dificultades. Van a recibir un mail donde ustedes deciden cada uno si adhieren a Moderna, adhieren a AstraZeneca o esperan que llegue y aterricen en la Argentina o se produzcan segundo componente de Sputnik. Benedice Martínez quería saber, soy pensionada, tengo 7 hijos, si me puedo jubilar. Para jubilarse es necesario contar con 30 años de aportes, aportados en forma regular y si no a través con ayudas de
moratorias o con ayuda de estos aportes que se reconocen de madres por hijos, pero en forma automática, si se accediera a una jubilación contributiva, se daría de baja esta pensión de madre de 7 hijos. Olga Ofelia Schnitt, el bono de 5.000 pesos lo pagan todo junto con el haber de jubilación. Sí, exactamente. El bono de 5.000 pesos se paga sin ningún tipo de trámite y el mismo día que tienen acreditada la jubilación o la pensión por terminación de número de documento y por monto de beneficio, tienen acreditado los 5.000 pesos o el profesional de los 5.000 pesos. Rosa Pisi, tengo a mi nena con síndrome de Down, tiene 12 años, le corresponde la tarjeta alimentar. Sí le corresponde la tarjeta alimentar. Esto tiene que ver con las nuevas ampliaciones de la tarjeta. Si no está dentro del depósito mensual de tarjeta alimentar, debe consultar a la página del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que seguramente la direccionará al municipio, a la municipalidad donde usted reside. Adolfo Vice, de Catamarca, 65 años. A los 65 años voy a tener 25 años de aportes, ingreso a alguna moratoria, habría que ver dónde están estos 25 años con aporte y ver, no puede entrar desde ya a la moratoria de los, ahora ahí me está diciendo así, no puede entrar a la moratoria que vence, que pide, por los que se puede solicitar aporte hasta el 31/12 del 2003. Pero mientras tanto, lee la consulta Trócoli y a la distancia me hace así, ayúdame, contame y complementemos. Esta es una duda fatal de todo el mundo. Para aclararlo, la moratoria para las mujeres es hasta cumplir los 65 años. Si una mujer tiene los 65 años cumplidos, no puede acceder a la moratoria que cubra hasta 2003, sí a la otra. Entonces, esto es una incoherencia a la ley, por eso lo aclaro. A los 64 años, 11 meses, 20 días pueden pedir moratoria, a los 65 no. No esperen hasta último momento. Le pregunto a Gustavo Beberaggi, seguramente mi intención no es enojarte, que estás de visita, te queremos, no quiero enojarte, pero te lo tengo que preguntar. ¿Qué opinas acerca de trabajadores autónomos? De hecho, vos sos un trabajador autónomo, donde muchos de ellos están representados por distintas profesiones de la Argentina, con esto que no han entrado en ninguna modificación que ha tratado el Congreso en los últimos tiempos. 2 minutos te pido por lo que acaban de responder. Sí. ¿Qué reglas del juego se le plantean al trabajador en la Argentina? Todos vamos a tener que tener un Trócoli para que nos asesore cada vez que entramos a trabajar de cómo nos vamos a jubilar. ¿Este es el sistema que se le plantea a la sociedad? No tiene equidad, que es uno de los planteos básicos que tiene que tener cualquier sistema. No tiene previsibilidad tampoco. Ni previsibilidad. Y lo de la solidaridad lo podemos discutir bastante también cuando hay un desequilibrio tan grande. Y ahí es justamente lo que me consultabas recién. En mi visita anterior hablábamos de cómo estaba descendiendo la cantidad de trabajadores autónomos. Continúa descendiendo. Sigue bajando desde los 400, casi 500.000 que vimos la vez pasada. Hoy ya estamos. Vos fuiste el que me diste el dato. Ahora me acuerdo. Exactamente. Hace un Si tiempo yo vine con el problema. me dijiste, sigue bajando la cantidad de autónomos porque van a refugiarse en la figura del monotributo, porque no pueden sostener el régimen general. El régimen general. Vuelvo a insistirte, el mensaje desde la gestión era pasemos la mayor cantidad al régimen general porque el monotributo en cualquier momento se descompensa. Bueno, ya está muy descompensado y cada vez baja más y el otro sube. O sea, las medidas no se condicen con el criterio que se emite. Pero obviamente lo que planteaba Damián, todas las actualizaciones, las mejoras, el tratamiento que se hizo en el Congreso estuvo basado sobre los trabajadores en relación de dependencia. Ninguna atención y nos quedamos con la promesa que después del tratamiento de la ley, ¿cómo uno no se va a enojar? Febrero estamos hablando. Beberaggi, para hacer un cruce de información respecto de los límites, la inflación corroe ese impuesto a las ganancias. En el caso del monotributista, el tope está 6 veces abajo de lo que debería estar en el 2002. Pero en el caso del autónomo, hay un informe acá de Mariano Echegaray Ferrey de Impuesto y Equidad, está 18 veces menos de lo que era en el 2012. 18 veces menos. Es un reviente. Pongámosle nombre y apellido, es un reviente directamente. Aparte quiero decir algo, esta modificación, uno habla de los autónomos que siempre están quedando relegados. Estas modificaciones que se hicieron, que se realizaron en el régimen simplificado, tampoco le soluciona la vida a los monotributistas. Falta muchísimas modificaciones. Continuamos con las consultas. Alicia Verónica Cáceres,
de Santiago del Estero Capital. Saludos a la gente de Santiago del Estero y de todo el país. Quiero saber cuándo cobran las madres de 7 hijos la tarjeta alimentaria. La información que nosotros tuvimos hace muy poquitas semanas es que en este mes de agosto se iban a sumar a las madres beneficiarias de pensiones de 7 o más hijos, 12.000 mujeres que se iban a sumar al depósito justamente mensual de esta tarjeta. Marta Victoria Peralta, tengo 6 hijos mayores, no tengo jubilación ninguna. Bueno, seguramente la consulta viene por el lado de este reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. Habría que ver de las 4 alternativas planteadas en este reconocimiento. Entra usted, por supuesto, el consejo es pida asesoramiento a través de un turno presencial de la plataforma ANSES. Adriana Noralense, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué el reconocimiento de los años por hijo es para mujeres hasta 64 años? Yo cumplí 65 en junio y tengo 4 hijos. Justamente se pone el tope porque a los 65 años comienza la posibilidad de tener la pensión universal para el adulto mayor. 60 años se establece porque es la edad mínima requerida justamente para acceder a la jubilación, 64 años el límite porque después viene la UPAN, otra medida asistencialista que implica menos ingreso, pero también más salida de dinero por parte de la seguridad social. Adriana Noralense, bueno, esta es la que acabamos de contestar, exactamente. Les cuento algo importante. Tenemos cronogramas de pago. La semana que viene comienzan a cobrar jubilados y pensionados con haberes que no superen los 25.923 pesos del 0 al 4, terminaciones de documento, y esto va en paralelo con el cronograma de asignación universal por hijo y asignaciones familiares que también cobran la semana próxima, y lo estás viendo en pantalla, que se cobra también asignación universal por hijo y asignaciones familiares del 0 al 4. Y además, durante todo el mes de agosto, hasta la finalización del pago de mensual agosto, PAMI paga la 6ª cuota por el plan alimentario. A 600.000 beneficiarios y beneficiarias se reemplaza el bolsón alimentario que entregaban los centros de jubilados, que ahora están cerrados por la pandemia, se reemplaza por dinero, se paga sin trámite alguno a través del recibo de cobro. El piso, en cuanto al tema del valor de este programa alimentario, es 3.000 pesos y va subiendo de acuerdo a la zona de residencia del afiliado o la afiliada a la obra social. Vuelvo a Adrián Trócoli y te pregunto, Adrián, la primera semana de turnos, de solicitud de turnos presenciales, mujeres con hijos y el reconocimiento, ¿cómo anduvo? Depende de cómo lo quieras ver. Para los que consideran que esta es una gran medida, fantástico. ANSES hizo, proyectando en esta semana, más de lo que hizo en todo el año pasado para las personas que sí trabajaron. Entonces, voy a ser un poquito crítico para variar. Clara, no quiero siempre tirar lo mismo, pero ANSES logró en 2 días proyectado más de lo que hizo todo el año pasado en un mes, de vuelta. Si trabaja toda esta semana, durante 4 semanas, de la misma manera, va a jubilar más gente que no tiene aportes de la que jubiló el año pasado. Esto significa que cuando ANSES quiere, puede hacer las cosas. Ahora, ¿por qué no da turnos para los que sí tienen aportes? ¿Por qué tenemos jubilaciones de personas que tienen 60 y largos años ya con el trámite iniciado desde el año pasado y no los otorgan? ¿Esto va a atrasar el resto de las jubilaciones? No lo sé. La buena noticia es, en 2 días jubilaron a 5.000 personas. ¿Por qué? Cuando llegan a acreditar solo el hijo y no el cuidado, lo jubilan. Beberashi, te pregunto, ¿por qué crees que el trabajador autónomo es siempre el relegado, el olvidado de la seguridad social? Realmente es un tema que no le encontramos. De todos los gobiernos, Sí, porque este es un tema que viene de larga data. No le encontramos una explicación lógica salvo que uno quiera entender de que políticamente es una medida que no tiene tanto impacto. Estamos hablando de 400 y pico de mil personas y obviamente los impactos están buscados sobre una masa poblacional mucho más alta. Pero volviendo con lo que planteábamos hoy, más del 50% de los trabajadores no registrados. No hay economía que aguante, no hay país que aguante eso.
el desequilibrio que genera. La imposibilidad muchas veces de trabajar ya en algunas instancias, lo que genera que la gente se salga del sistema. El sistema repele, no contiene. Luego sí te espera al final del recorrido y te da una seguridad social subsidiada por vos mismo, que lo pagás a través de los impuestos, porque como decíamos hoy, la seguridad social hoy se mantiene principalmente la seguridad social pública, obvio, ¿no? No estamos hablando de la que contenemos en nuestras cajas previsionales, que es puramente contributiva, pero la seguridad social pública se sostiene mayormente del pago de impuestos, del consumo principalmente. O sea, si son las nuevas reglas del juego, si es el nuevo planteo, pues sincerémoslo, entendámonos y cada uno verá cómo puede, en su forma, inmiscuirse y participar del sistema en la forma que más le convenga. No esto que veíamos que estoy a la expensa de qué medida o qué dádiva, porque también pongámosle el nombre que corresponde a las cosas. Una jubilación requiere de un aporte previo, no posterior. Eso es un subsidio o una pensión posterior a la etapa laboral. Las jubilaciones concretas, con el nombre como corresponde, requieren de un aporte previo para obtener a futuro un beneficio, con reglas de juego claras en lo posible. Es un día muy simbólico, decíamos en la apertura del programa, tiene que ver con el día 7 de agosto, se conmemora en la Argentina justamente el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, una Argentina que, yo también lo decía hace unos momentos, viene muy arraigada justamente a toda esta conmemoración, con agradecimientos, con pedidos. Y un día simbólico para organizaciones sociales, para no todas, pero sí para parte de las organizaciones sociales. Hoy convoca la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, una organización muy cercana al gobierno, pero que sin embargo se está diferenciando por estas horas de la derecha con el tema de la postura que tiene la derecha con las exportaciones y este tema de que exportar es salvar al país y sin embargo, ¿qué es lo que dicen justamente estas organizaciones? Que los únicos que se terminan beneficiando, que la única solución termina siendo para los grandes exportadores. Pero a su vez, ¿qué es lo que dicen? No queremos planes que nos paguen planes y que nos digan, espera que ya va a llegar el trabajo, porque quizá la contraprestación llega, pero este modelo de trabajar para dentro del país, que tiene que ver con todo el tema interno, hace que igual el 35% de la gente quede fuera del mercado laboral. Nosotros tenemos en la Argentina 7 millones de personas que trabajan en la informalidad. ¿Qué significa, para que se entienda, trabajar en la informalidad? Tener un salario precario, un salario que no alcanza muchas veces para cubrir las necesidades básicas. ¿Qué significa estar en la informalidad? No solamente tener un salario precario al que no puede responder a las necesidades básicas, sino además quedar fuera de la seguridad social. No genera derechos, no genera derecho a una jubilación, no genera derecho a una obra social, no genera derecho al derecho que un Estado tiene que dar y tiene la obligación de dar a través de la seguridad social. Por eso insistimos tanto, políticas permanentes, políticas, los gobiernos deben sucederse en políticas para generar de una vez por todas trabajo en la Argentina. No se puede seguir generando asistencialismo, porque el asistencialismo viene demostrando permanentemente que no saca a la gente de la informalidad, que no saca a la gente del hambre. Un país donde ya se venía anunciando durante muchísimo tiempo que el problema de la desocupación, que el problema de la pobreza se estaban volviendo problemas estructurales. ¿Qué significa que los problemas se vuelvan estructurales? Que se enraizan y después es muy difícil, ni con medidas fuertes, poder salir de esta situación. La situación de la Argentina venía con problemas. No me digan que la culpa de todo la tiene la pandemia. No, la pandemia lo que hizo fue profundizar todos los problemas que ya venían en la Argentina sucediéndose, profundizándose y bueno, y las calles lo indican permanentemente, la calle habla permanentemente, el reclamo social
a la orden del día. Dipache, Dami, contame, ¿cómo viene el tema de julio? Hablemos, a ver, pongámonos en contexto San Cayetano y este lema que se está llevando adelante, pan, trabajo, tierra, y todo el tema del costo de vida. Me quería sumar a las imágenes, ¿no, Clara? Y lo que estabas diciendo. Fíjate que en los últimos 10 años la gente que está yendo a San Cayetano creció el empleo público. El empleo público creció 26%, 26,7%. El empleo privado cayó 4,7%. Y el cuentapropista, justamente el independiente, creció en 1,5 millones de personas en los últimos 10 años. Evidentemente Argentina tiene un problema de empleo terrible. Y hay un concepto importante que yo escuchaba recién que hablaban sobre el salario básico universal. No es lo mismo salario básico universal que ingreso básico universal. Se lo explicamos al televidente. ¿Cuál es la diferencia? El salario básico universal tiene condicionamientos, señores. Me queda 1 minuto para Trócoli y 1 minuto para Beberaggi. Yo pensaba, ¿no? Los jubilados pensionados reclaman y como no pueden salir a la calle porque no tienen capacidad de organización, lo están haciendo a través de organizaciones sociales, algo que no se veía y que se volvió muy latente y muy presente en los últimos tiempos. Los jubilados y las organizaciones sociales, y reclamando ¿qué? Por este tiempo. ¿Qué es lo que inquieta y el reclamo que está a flor de piel en los jubilados y pensionados, Adrián? El reclamo de los jubilados, no me quiero robar nada, creo que es lo que decimos nosotros porque los escuchamos un poco y son muy sencillos. Que me alcance para llegar a fin de mes o cobrar siempre lo mismo, tan sencillo como eso. Que la jubilación que me dieron originalmente tenga alguna relación con lo que yo aporté, se mantenga en el tiempo. Eso es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Este es el principal reclamo, la demora de todos los días y la falta de acceso a la ANSES de manera real. Ojo, vamos a decir claramente, la ANSES en los últimos 2 meses ha mejorado mucho la atención presencial. Una buena. Estamos terminando el programa, termino con vos, Gustavo. ¿Cómo están colaborando las distintas cajas de profesionales de previsión y seguridad social de la República Argentina? ¿Cómo están acompañando en pandemia? Vos sos el secretario general, presidís a estas cajas. Obviamente se ha dispuesto un cronograma ya desde el año pasado de contención hacia los profesionales, incluidos nuestros sistemas, con ayudas financieras, con la mejora de la posibilidad de coberturas a través de subsidios, incluidos subsidios respecto a las personas que han tenido COVID, no solamente del titular, sino del grupo familiar, y con todas las medidas que hacen acompañadas también con el resto de las instituciones profesionales a la contención del trabajo. Clara, no es un tema solamente de asistencia también desde nuestro sector, contener y sostener el trabajo de los profesionales. Gracias Gustavo Beberaggi, gracias Adrián Trócoli, gracias Damián Dipache. Les recomiendo una charla que se va a dar a las 6 de la tarde por Zoom el próximo lunes. Uno de los disertantes es el señor, uno de los abogados previsionalistas que más sabe de la Argentina, Adrián Trócoli. Libre y gratuita. Tengo que mandar el saludo. Libre Las 2 chicas que están conmigo son las genias más grandes que vamos a dar una buena charla. Pueden buscarla en Twitter, los que quieran, va a estar buena. Bueno, saludo Trócoli, no puede ser menos, Clara Salguero, un beso grande a Victoria, a Adrián, 2 expertos gastronómicos en alimentación, en nutrición, ¿sí? Naturan Chef, ¿sí? Si quieren lo pueden buscar en Instagram, que por supuesto me acompañan en una dieta saludable, te acompañan con lo que vos necesitas, de acuerdo a tus necesidades, y lo hacen con mucho cariño, dedicación y experiencia. Adrián y Victoria, busquen, Naturan Chef en Instagram. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Chau, nos reencontramos, por supuesto, el próximo sábado a la 1 del mediodía en Lo Justo y Necesario por A24. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human.
En Almirante Brown está en marcha el plan de vacunación contra el COVID. Inscribite ingresando en vacunatepba.gba.gov.ar. Sigamos cuidándonos. Ya estamos vacunando. Todos somos Brown.